Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Buen trabajo, colegas, dijo cansado Armando Contreras a los médicos que le asistían. Enhorabuena, la operación ha sido un éxito. Una vez más, Armando Contreras, el mejor cardiólogo de la ciudad, había arrebatado a otro niño de las garras de la muerte. Salió del quirófano y se secó el sudor de la frente. La lucha fue dura y duró 5 largas horas. ¿Cómo está mi hija? El padre de la niña que había salvado, el comandante de policía Méndez, corrió hacia Armando. El hombre estaba pálido, le temblaban los labios y sus ojos miraban suplicantes al médico, como diciendo: «Bueno, di que todo va bien, dilo». Carlos Fonseca, su hija vivirá una vida plena. Es una buena chica. No llores, eres un oficial. Ven conmigo. Aquí tengo unas gotas medicinales. Bromeó Armando y sirvió una copa de cognac para el sufrido padre. ¿Y usted?, preguntó Carlos Fonseca. Yo no puedo. Mi deber aún no ha terminado. Pero tú sí puedes. No es broma. Hace 24 horas que no duermes, así que vete a casa. No me sirves de nada. Duerme un poco y ven mañana a ver a tu hija. Tendrás media hora. Armando Contreras, no te imaginas lo agradecido que te estoy. No tengo a nadie más que a mi hija. Mi esposa murió en el parto. Haría cualquier cosa por ti. ¿Quieres que salte de un puente al río? Usted no tiene que saltar en cualquier lugar, Carlos Fonseca. Es la adrenalina de la alegría que hay en ti. Pero es mejor que cuides de a tu hijo. Mi mujer también murió, dijo Armando con tristeza en la voz. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó compasivo el mayor. Hace 2 años, respondió Armando. ¿De qué murió, si no es un secreto?, preguntó cautelosamente Carlos Fonseca. Por extraño que parezca, de una enfermedad cardíaca. Sí, yo que soy cardiólogo, no salvé a mi propia mujer. Y nadie la habría salvado. Tenía una cardiopatía congénita y le prohibieron dar a luz, pero ella insistió, y cada año se desvanecía. Y ahora, este año vi a mi hijo ir a 1er grado solo. Así son las cosas, Carlos Fonseca. Y los 2 hombres, envueltos en la misma pena, se abrazaron amistosamente. Y luego Carlos, rebosante de felicidad, se dirigió alegremente hacia la salida. Y Armando fue a la sala de cuidados intensivos a ver cómo estaba la niña recién operada. Aún le quedaba mucho trabajo por hacer antes de la noche. Armando era uno de los cardiólogos más importantes del Hospital Clínico Regional. Las citas para verle eran enormes. Todo el mundo quería ver al cardiólogo Contreras. ¿Por qué no te vas a trabajar a una clínica privada? Hay una verdadera casa para ti. Te ofrecen mucho dinero, le preguntó una vez a Armando, un colega cardiólogo, que le tenía mucha envidia. ¿Para tratar solo a herederos ricos? ¿Qué pasa con los niños normales? ¿Qué será de ellos? Eres tú quien me envía a todos los pacientes complicados. Creo que he respondido a tu pregunta, dijo Armando secamente. No le hicieron más preguntas de ese tipo, y los médicos jefes de los hospitales de pago se fueron dando por vencidos. A la hora de comer, Armando decidió tomar el aire y comer en una cafetería barata cercana. «Hola, Armando Contreras, me alegro de verte», se acercó a la mesa un joven administrador, hijo del dueño del café, que no hacía mucho había sido paciente del propio doctor. «¿Qué vas a pedir?» «Hola, David, ¿cómo estás de salud?», preguntó Armando por costumbre. «Estoy bien». Avanzando, contestó David con orgullo. «Eso está bien, pero no te esfuerces demasiado». «Y yo tomaré el plato del día», dijo Armando alegremente y se frotó las manos. «Tengo mucha hambre. Hoy he tenido una operación complicada». «Eso está hecho», respondió alegremente el administrador. El plato del día era un apetitoso trozo de ternera tierna al horno con puré de patatas, espesamente cubierto de salsa de tomate picante. Armando disfrutó de la comida. El cansancio se le pasó como una mano. «La cuenta, por favor», pidió Armando. «La cuenta ya está pagada», sonrió David. «Bueno», dijo Armando, «yo no puedo hacerlo». «Pero yo sí puedo», dijo David. «Es lo menos que puedo hacer por ti. Mi padre no te ha dado dinero en agradecimiento, porque no aceptaste». «Tenemos un hospital gratuito y no acepto dinero de los niños», replicó Armando. «Y gracias por el convite, David, pero es la última vez. Es vergonzoso, por Dios». De acuerdo», asintió. «Es la última vez. Vuelva otra vez.
Estaremos encantados de recibirle. Tras comprar un bocadillo para cenar, Armando se disponía a cruzar la calle cuando vio algo extraño. Un perro peludo se paró pacientemente al borde del paso de peatones y, cuando el semáforo se puso en verde, meneando el rabo, cruzó corriendo la calle. Luego, el cuadrúpedo se alineó a la entrada de la cafetería y se puso sobre sus patas traseras, suplicando a los transeúntes que le dieran algo de comer. Armando se preguntó qué pasaría después. El perro estaba desatendido y era evidente que no tenía hogar, y el bondadoso perro se quedó parado, mientras la gente, sin darse cuenta de la desgracia ajena, se apresuraba a sus asuntos. Y ahora las fuerzas abandonaron al greñudo artista, que se tumbó en la entrada y gimoteó. ¿Qué, perro? ¿Tienes hambre? Armando no podía pasar de largo ante un hambriento, aunque fuera un perro. Mi mujer siempre quiso un perro, pero nunca lo tuvo. Come. Y le dio su bocadillo al perro. Extrañamente, el perro no se abalanzó sobre el oloroso jamón y queso, sino que movió el bocadillo hacia él con la pata, con cuidado, mirando al hombre con gratitud, olfateando, y empezó a comer con cuidado, babeando de placer. Satisfecho consigo mismo, Armando se encaminó hacia el hospital. Por el camino pensó en su hijo, al que tenía que dejar con una niñera. Armando no tenía parientes dispuestos a ayudar a un padre solitario con un hijo, y las niñeras eran caras. Daba miedo contratar a alguien de la calle, y a través de una empresa, caro. Pero no había nada que hacer. Una quinta parte de su sueldo tenía que pagar los servicios de una niñera profesional o ama de llaves, como decía su hijo Alberto. Armando casi llegó a la entrada del servicio, cuando de repente algo le tocó ligeramente el pie por detrás. Al darse la vuelta, vio al mismo perro al que le había dado de comer. «Aquí está un mantenido», exclamó Armando. «¿Y qué voy a hacer contigo?» El perro se detuvo y, como si comprendiera las palabras del hombre, bajó la cabeza y se tapó los ojos con la pata. Fue tan amable y humano que Armando se avergonzó de que la bestia se hubiese comportado con más tacto que él. «Siento haberte chillado como un perro sin cadena». «Oh», interrumpió Armando, «lo siento de nuevo. Pero de repente lo entiendes todo». El perro se detuvo y movió la cola, como para demostrar al hombre de dos patas que realmente lo entendía todo. Armando le echó un buen vistazo. El perro era una mezcla de perro pastor y mestizo, de tamaño bastante grande. Pero lo más importante de él eran sus ojos inteligentes, que miraban atentamente al hombre que tenía adelante. Era evidente que el perro había tenido una vida dura. Tenía la oreja derecha desgarrada y le faltaba la punta de la cola. «¿Qué voy a hacer contigo?», preguntó Armando a su perseguidor. «Salvo a cogerte. Alberto estará encantado. ¿Te das cuenta de que ya tengo la cabeza llena de preocupaciones y tendré que alimentar y pasear un perro?» El perro, como si se diera cuenta de que ahora se decidía su destino, se irguió sobre sus patas traseras y empezó a gemir lastimosamente. «Está bien, iremos juntos a casa por la tarde». Armando había sido derrotado. «Espérame, ¿entendido?». El perro ladró alegremente y empezó a corretear alrededor de su nuevo dueño. Armando hizo un gesto con la mano, indicando al perro dónde debía esperarle, y entró en el vestíbulo del hospital. «¿Cuál era ese perro que te ladraba en el patio? ¿Lo ahuyento?», preguntó preocupado el guardia. «No, es mi perro», respondió Armando. «Me ha seguido. Tendré que llevármelo a casa». «¿Para qué necesitas este perro sucio?». «Va a morder a tu hijo. Por el amor de Dios», se sorprendió el guardia. «Este no morderá», objetó Armando, «pero la suciedad se puede limpiar». El guardia se encogió de hombros. No entendía la extraña decisión del famoso médico. Pero el perro del patio del hospital no echó a patadas. Llegó la noche, y Armando se olvidó por completo de su nuevo pupilo. Pero el perro no. Se encontró con su amo como debía. Saludó a su huésped y gimoteó. Si en aquel momento alguno de los transeúntes viera esta imagen, pensaría simplemente que el dueño salió a pasear con su mascota. Entonces, el hombre y el perro, como dos viejos amigos, se fueron a casa. La niñera estaba a punto de marcharse, cuando la llave de la cerradura giró y Armando entró en la casa. El perro se quedó vacilante en el umbral, como si temiera espantar su felicidad, hacia la que había caminado tan penosamente y durante tanto tiempo. En sus ojos se leía: «¿Y si me echan?». «Pasa. ¿Qué haces ahí parado?», dijo Armando al perro.
pero el perro se quedó sentado sin moverse. La niñera en ese momento, mirando aprensivamente al perro, se colocó por la puerta y despidiéndose se marchó. «Papá, ¿por qué están abiertas las puertas?». Alberto, de 7 años, salió corriendo al pasillo. Al ver al perro, el niño se quedó helado durante un segundo, y luego sus ojos se abrieron de par en par con admiración. «Es un perro de verdad. Papá, ¿me lo has comprado? ¿De verdad? ¿Cómo se llama? ¿Puedo acariciarlo? Perro, ven aquí». Un enjambre de preguntas. Antes de que Armando pudiera responder, el perro corrió hacia Alberto con un ladrido alegre y empezó a lamerle las mejillas, la cabeza y las manos. El perro había elegido a su amo, y no era Armando. «Pirata, te llamaré Pirata», gritó el pequeño Alberto, ahogándose de risa. «Y, en efecto, este apodo le va bien», sonrió Armando. «Vaya, y a mí no se me había ocurrido. Pero ya sabes, Alberto, tendrás que ayudar a Pirata con sus cuidados, a darle de comer, lavarlo y peinarlo, a pasear y jugar con él, y también a enseñarle órdenes». A Alberto se le iluminaron los ojos, porque su sueño de la infancia se había hecho realidad. Ahora tenía un perro. «Yo lo ayudaré. Es mi amigo», exclamó el niño. Como esperaba Armando, le quedaba mucho trabajo por hacer. Le llevó toda la tarde bañar y poner guapo al perro. Cuando terminaron de arreglarse, el trío empezó a cenar. Los dueños comieron sopa preparada por las cuidadosas manos de la niñera, y Pirata devoró alegremente un estofado de ternera descongelado. Cuando llegó la hora de acostarse, a Pirata le dieron una cama, la vieja chaqueta de Armando. «Dormirás en pasillo por ahora», ordenó Armando a Pirata. «Te curaremos, y podrás vigilar la cama de Alberto. ¿Entendido?». Por supuesto, el Pirata lo entendió todo. Puso su hocico sobre sus patas y no abandonó su cama en toda la noche. Incluso una noche solitaria en el pasillo era el colmo de felicidad para él. ¿Y qué más necesita un antiguo perro callejero? Comida, un techo y unos dueños amables. Al día siguiente, Armando tenía el día libre. Después de enviar a su hijo a la escuela, decidió dar un paseo con Pirata. El perro corrió a paso ligero, llevando consigo a su dueño a lo más profundo de un pequeño bosque que crecía no lejos del complejo de apartamentos. Ahora parecía el río, cuyas olas chapoteaban suavemente contra la orilla. El sonido del agua y los espacios autóctonos siempre calmaban a Armando, por lo que le gustaba pasear por aquí con Alberto. Y ahora era el turno de Pirata. Río abajo había un pequeño pueblo, cuyos habitantes trabajaban en la granja estatal local. Cuando Alberto era pequeño, Armando solía comprar allí leche fresca, especialmente para él. Los recuerdos de aquella época, cuando su amada esposa aún vivía, pusieron nostálgico a Armando, que de repente quiso recordar el sabor de la leche al vapor, que no se puede comprar en la tienda. Decidido a comprar leche a toda costa, Armando caminó a paso ligero hacia el pueblo. De repente, Pirata, que corría delante de él, se quedó clavado en el lugar y se quedó mirando a lo lejos. Luego, con un fuerte ladrido, echó a correr hacia la orilla del río, cubierta de juncos. Armando pensó que el perro había visto un pato por primera vez y no se apresuró a alcanzarlo. Pero Pirata volvió corriendo hacia Armando, corriendo en círculos a su alrededor y ladrando con fuerza, tratando de llevar tras de sí al hombre, que no lo comprendía. El extraño comportamiento del perro desconcertó a Armando y siguió a Pirata. A medida que Armando se acercaba a la orilla, pudo ver a lo lejos un objeto que parecía un grueso tronco. El objeto se balanceaba a orilla del agua. El perro ladraba y gimoteaba como si tuviera miedo de algo. Armando aceleró el paso. Se sentía intranquilo. «Pirata, suelta», gritó Armando mientras caminaba, temiendo por su propio amigo. Pero el perro no le hizo caso. Corrió por la orilla y se perdió de vista. Cuando Armando bajó por la empinada orilla hasta el río y apartó los juncos, quedó horrorizado y perdió la facultad de hablar. Había visto muchas cosas en su vida, pero no algo así. Delante de él había un ataúd cerrado, un ataúd de verdad, pero sin tapicería ni demás parafernalia, del tipo que se suele hacer para los pobres.
Tal vez había sido arrastrado por la corriente fuera del pueblo y llevado hasta la orilla. ¡Qué broma más tonta!, murmuró Armando atónito. ¿Quién podría haber tirado el ataúd? Pirata, cálmate. Pero el perro corrió hacia el agua y raspó los laterales de madera de la terrible caja. Armando se puso tenso. Tenía miedo de abrir la tapa del ataúd y mirar dentro. No esperaba que hubiera un cadáver adentro. Menos mal que no traje a Alberto conmigo, dijo Armando en voz baja. El chico se habría asustado. Armándose de valor, Armando quitó la tapa del ataúd. No estaba clavada. Sobreponiéndose al horror, miró dentro, y lo que Armando vio le impactó. En el ataúd, hecho un ovillo y tapándose la cara con las manos, yacía un niño. Estaba vivo pero muy asustado, probablemente por los ladridos del perro, y quizás no solo eso. Al fin y al cabo, no se entra en un ataúd por una buena vida. El niño tenía unos 7 u 8 años, como el hijo de Armando. Iba mal vestido, y era evidente que estaba muy agotado. Sus brazos flacos temblaban de miedo, y tenía moretones bajo los ojos por falta de sueño o el estrés. Era evidente que el chico tenía problemas. ¿Pero qué tipo de problemas? Todos estos pensamientos se agolpaban en la cabeza de Armando, y no recibían una respuesta adecuada. Solo una persona podía resolver este enigma. El chico del ataúd, por espeluznante que sonara. «Hola», dijo Armando en voz baja al chico. «¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Te ha ocurrido algo? Puedes contármelo todo. Ven, te ayudaré a salir de aquí». Y Armando cogió con cuidado al niño en brazos. El niño era como una pelusa y no se resistió en absoluto, confiando en un extraño. Al parecer no tenía nada que perder. El niño miró incrédulo a Pirata. «No tengas miedo. Se llama Pirata. Es el perro de mi hijo», dijo Armando. «Y además, mira lo que tengo». Sacó del bolsillo un chocolate que había comprado para su hijo por el camino. Al ver la golosina, el niño se puso contento y alargó la mano para coger la chocolatina. Cuando se la terminó, acarició la cabeza del perro. «Me llamo Daniel», dijo por fin el niño. «No te haré daño». «¿Estás seguro de que no te duele nada? Quizás deberíamos llamar a una ambulancia», preguntó Armando preocupado. El niño no tenía heridas visibles, como médico, pero solo un examen podría informar sobre problemas internos. «Oh, señor, no llames a una ambulancia. Me dan pánico esos médicos». Daniel se levantó de un salto. «¿Tú también me tienes miedo? Yo también soy médico», sonrió el Salvador. «Y me llamo Armando Contreras, y puedes llamarme Armando». «¿Pero los médicos así existen?» «Se pasean con batas blancas, se ponen un aparato de escucha en los oídos e intentan ponerte la inyección más dolorosa», se sorprendió Daniel. «¿Y tú tienes un perro? ¿Es que los médicos no pueden llevar una vida normal?» «Bueno, Daniel, tú puedes decir lo mismo». Armando rió a carcajadas por primera vez en meses. «Bueno, hermano, dime en orden. ¿De dónde eres y te han echado de menos en casa?» «Deja de llorar». Armando trató de distraer al pequeño. «Dime tú por qué falló el corazón de tu abuelo. Yo soy médico de enfermedades del corazón, cardiólogo. Estoy seguro de que fue culpa de esos tipos. Lo atacaron en el bosque y se pelearon con él. No sé de qué iba la pelea, pero mi abuelo me dijo que corriera a la casa y me encerrara. Y luego se puso todo blanco y dijo que nos íbamos a ir de nuestro pueblo. Pues bien, un día después murió. Se quedó dormido por la noche y no se despertó. Le desperté, pero no se levantaba. Corrí a ver a la tía Claudia, nuestra vecina. Llamó a una ambulancia y pasé la noche en su casa. Se habían llevado a mi abuelo a alguna parte, así que la tía Claudia me acogió. Me hizo pasteles, pero yo no quería comer por alguna razón, y quería llorar todo el tiempo. «No es malo llorar», dijo Armando, y acarició la cabeza del niño. «Yo también lloré cuando murió mi mujer, y ahora mi hijo Alberto y yo vivimos juntos. Él va a 1er grado. ¿Y tú? Tal vez te acompañe a casa, donde vive esa tía Claudia. Vamos, ¿qué dices? No puedo ir a casa. Los malvados me encontrarán allí». Daniel estaba asustado y le temblaban los labios. Armando vio que el niño estaba al borde de un ataque de nervios y se maravilló de cómo había podido llegar a ese punto. «¿Qué clase de gente vive en ese pueblo?» Pero dijo en voz alta: «¿Quiénes son esos tipos? Esta mañana
Esos hombres vestidos de negro vinieron a casa de la tía Claudia y le preguntaron algo. Ella gritó y no les dejó entrar. Yo me asusté, salí por la ventana y corrí a mi casa. Allí tengo un lugar secreto donde siempre me escondía. Entonces llegaron a casa de mi abuelo, tiraron las puertas abajo y empezaron a buscar algo. Eran como los ninjas de la película, igual de ágiles. Estos ninjas tiraban y rompían cosas, gritaban e insultaban, y el más grande de ellos dijo que iba a arrancarle la cabeza a alguien. Pensé que era yo y decidí huir sin hacer ruido, porque estaban llegando a mi escondite detrás de la estufa, así que me escapé. ¿Cómo acabaste en el ataúd?, preguntó Armando con impaciencia. Muy sencillo. Nuestra casa está junto al río. Los lugareños hicieron un ataúd para mi abuelo y lo apoyaron contra la pared de la casa. Pues bien, yo lo arrastré hasta el río. Me senté como en una barca, cerré la tapa para que no diera miedo. El ataúd fue arrastrado al río por la corriente, y entonces me encontraste. O debería decir, pirata me encontró y me salvaste. Así que no iré al pueblo por si atacan los ninjas nuevamente. No hay ninjas. Estás imaginando cosas. Probablemente ladrones o jóvenes haciendo travesuras por ahí. Armando tranquilizó al chico y decidió comprobarlo más tarde. Le resultaba extraño que Daniel hubiera sido abandonado a su suerte, como a propósito. Y también era sorprendente que nadie lo buscara. ¿Qué clase de gente es tan indiferente?, volvió a pensar Armando, ya indignado. ¿Y qué clase de ninjas son estos? Debemos llegar al fondo de esta historia. Se dio cuenta de que, si entregaba ahora a Daniel a la policía, probablemente enviarían al niño a un orfanato, y eso sería un shock salvaje para un niño que ha sufrido la amargura de perder a un ser querido y verse expuesto a gente peligrosa desconocida. Había que hacer algo. Escucha, Daniel, ¿te gustaría quedarte conmigo 1 o 2 días? Tengo un hijo casi de tu edad en casa. ¿Y a Pirata le gustas?, preguntó Armando. Quiero, pero tu hijo no querrá luchar. Puedo pelear, ya estoy en 2º grado, dijo Daniel. Nadie te pegará. Pero mi hijo ni siquiera sabe pelear, sonrió Armando. No pasa nada, yo le enseñaré, dijo el chico con toda seriedad, y cogió a su salvador de la mano. Cuando Armando y Daniel entraron a la casa, fueron recibidos en la puerta por la siempre apresurada niñera. Llegan 2 horas tarde. Las circunstancias fueron complicadas. Maribel Cruz, comenzó a justificarse Armando, que no quería perder a una trabajadora tan cualificada. Y aquí tenemos otra incorporación a nuestras filas. Este es Daniel. ¿Estás diciendo que voy a cuidar a 2 chicos a la vez? No, no puedo. Ese no era nuestro acuerdo, exclamó ella. Pero Maribel Cruz, no será mucho tiempo, comenzó Armando. Yo pagaré. Adiós, no cuentes más conmigo. He encontrado otra familia, dijo la niñera, y se marchó, dejando a Armando desconcertado. ¿Se ha ido por mi culpa?, preguntó Daniel. No, claro que no. Era solo una excusa. Cuando crezcas, aprenderás a entenderlos, dijo Armando con un suspiro. Vamos a conocernos. Yo le lavaré las patas a Pirata, y tú también deberías lavarte la cara. Y Armando llevó al pequeño huésped al cuarto de baño, donde le dio una toalla y jabón. Mientras Daniel resolvía qué hacer, Armando fue a poner la tetera. A pesar de su severidad y desagrado, Maribel Cruz había preparado una buena cena, por lo que Armando le dio las gracias mentalmente, perdonándola por su arrebato. No había nada que hacer. Un pez busca el lugar más profundo, y un hombre busca lo mejor. Papá, susurró Alberto con complicidad, acercándose de puntillas. Hay alguien en el baño. Está gorgoteando y chapoteando. Es nuestro invitado, un chico llamado Daniel. Su abuelo murió y se quedará con nosotros por el momento. ¿Estás de acuerdo, hijo?, preguntó Armando, sabiendo de antemano la respuesta. Alberto era un niño amable. Por supuesto, que viva con nosotros. Nos haremos amigos suyos, sonrió Alberto. Escucha, tal vez puedas prestarle tu ropa. Es tan alto como tú, tiene 8 años. La buscaré, aceptó Alberto, y fue a rebuscar en el armario. En 5 minutos, Daniel apareció ante Armando con un traje deportivo nuevo que le había regalado el generoso Alberto. Me llamo Daniel. ¿Seamos amigos?
dijo y le tendió la mano. «Y yo soy Alberto. ¿Tienes hambre?» «Sí, me ruge el estómago», dijo Daniel, y los chicos se echaron a reír. Después de una abundante cena, los chicos se fueron a jugar, mientras Armando se quedaba limpiando la cocina y pensando cómo averiguar más cosas sobre aquella extraña historia. Cuando Armando entró en la habitación donde jugaban, se sorprendió de lo unidos que se habían hecho Alberto y Daniel. Hablaban como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. El hijo de Armando mostró sus juguetes y sin codicia se los dio a Daniel, que se quedó muy sorprendidos por la riqueza. Sin embargo, por la expresión de su rostro, Armando no notó que Daniel estuviera celoso o tuviera algún otro sentimiento negativo, aunque era evidente a simple vista que aquellos juegos eran una maravilla para él y tenían un efecto mágico en el niño, causándole auténtico deleite. Armando sintió lástima por Daniel, que al parecer vivía muy mal con su abuelo. «Tío Armando, mira qué fortificación hemos construido», exclamó Daniel, señalando un refugio en forma de tienda, hecho con mantas y unas cuantas sillas. «Sí, nos esconderemos de los ninjas con Daniel», dijo Alberto. «Bien hecho, juega y luego beberás leche caliente y te irás a la cama», dijo Armando y pensó. Otra vez esos ninjas. Así que el niño estaba realmente asustado. Si es que no puede quitárselos de la cabeza. Mientras Armando hacía las tareas, se hacía tarde. Cuando entró en la habitación, le sorprendió el inusual silencio. Nadie reía ni jugaba. Incluso Pirata estaba rendido en dos agujeros cerca del fuerte de los niños. Cuando Armando abrió el borde de la manta y miró dentro de la tienda, vio a los niños durmiendo plácidamente. Tuvo que llevarlos uno a uno en brazos y ponerlos en las camas. El propio Armando se instaló para pasar la noche en el sofá del salón. Mañana iba a ser un día duro. Por la mañana, Armando sintió el aroma de la tortilla de jamón. Por un momento pensó que su mujer estaba en la cocina. ¿Estaba teniendo un sueño maravilloso? Armando se pellizcó. Le dolía, así que no estaba dormido. Y alguien había decidido preparar el desayuno. Ah, sí, y Armando se dio una palmada en la frente. Maribel Cruz ha vuelto. Fue a la cocina para disculparse una vez más por nada. Pero, para su asombro, no era Maribel Cruz quien estaba preparando el desayuno, sino Daniel. El chico llevaba el delantal de su difunta esposa, que divertidamente le quedaba grande. ¿Así que eres tú quien está a cargo? Creía que habían venido los ninjas, bromeó Armando. Sí, soy yo. Cuando vivía con mi abuelo siempre preparaba el desayuno. ¿Sabes cómo puedo hacer patatas? Te chuparás los dedos, dijo Daniel con orgullo. Se pudo comprobar que el chico se encontraba mucho mejor. Se sentía cómodo cerca de Alberto y Armando. Y Pirata estaba encantado. Lamía los labios y movía la cola, lo que significaba una cosa. Le habían regalado salchichas. Un cálido sentimiento de gratitud y afecto por el pobre Daniel, que había conseguido recoger un montón de pena del destino cruel, se derramó en el alma de Armando, y tomó una firme decisión: luchar por la felicidad de este niño y adoptar un huérfano. ¡Qué bien huele! Alberto entró en el comedor. «Daniel, ¿me enseñas a cocinar?» «Por supuesto, es fácil», contestó el pequeño cocinero con mirada de experto. Después del desayuno, que por cierto no se quemó en absoluto, Armando se fue al desafortunado pueblo, dejando a los niños con las galletas de su vecina abuela María. Menos mal que hoy era día libre y Alberto y Daniel no tenían que ir a la escuela. Tras vestirse con una vieja chaqueta, unos vaqueros y unas botas de goma, y llevando consigo a Pirata, Armando decidió ir a ver a los aldeanos y, como se suele decir, mezclarse entre la multitud y averiguar tranquilamente cosas sobre el abuelo Andrés y Daniel. Quizá alguno de los lugareños arrojara algo de luz sobre esta terrible historia. Pero no fue así. El agudo ojo de los omnipresentes habitantes del pueblo identificó inmediatamente al urbano, y ahora varios chicos del pueblo le seguían en bicicleta. «Señor, ¿de dónde es?», preguntó un chico pelirrojo en una vieja bicicleta. «Solía venir aquí a visitar a mi abuelo, Andrés, hace mucho tiempo, cuando era joven», dijo Armando, lo primero que se le vino a la cabeza, evitando una respuesta.
Seguro que lo sabes todo aquí, ¿verdad? Claro que lo sé, se jactó el muchacho. Conocemos a todos los perros, no como a las personas. ¿Y de quién quieres saber? Sobre el abuelo Andrés y sobre Daniel, dijo Armando. Bueno, el abuelo murió hace poco, y no éramos amigos de Daniel. Era muy raro, no perseguía gallinas con nosotros, no tiraba nabos a las chicas, pero siempre estaba paseando por el bosque con el viejo. Así que le llamábamos Dam. Ve al presidente. Él visitaba a menudo al abuelo Andrés. Debes saber algo. Se llama Ronaldo Crespo. Gracias, agradeció Armando a los chicos y pensó para sí. Tan pequeños, pero se les ocurren apodos ofensivos. Pobre Daniel. Como vivía aquí, tan diferente de los demás. Y Armando no hizo más que afianzarse en el pensamiento de que quería convertirse en un apoyo en la vida para el pobre muchacho. La dirección de la comunidad era reconocible por su edificio de ladrillos, el único de su clase. Todas las demás casas eran de madera. Ronaldo Crespo estaba sentado en un pequeño despacho destartalado, pero vestía un traje caro. En su muñeca brillaba un reloj de oro. Desentonaba absolutamente con el ambiente general de la vida del pueblo. Sobre la mesa estaban las llaves del Mercedes, cuyo llavero brillaba con oro. Esto alarmó a Armando, pero no lo demostró. Al ver al forastero, el presidente se puso algo tenso. Me pregunto de qué tendrá miedo, pensó Armando, pero en voz alta dijo: Hola, Ronaldo Crespo. Fingió ser un simplón. Me llamo Armando, pero probablemente ya no me recuerde. El presidente escrutó el rostro del recién llegado durante un par de minutos y luego dio su veredicto. No me acuerdo. ¿Y qué ha pasado? Nada, le tranquilizó Armando. Solo busco a mi abuelo Andrés, un pariente lejano mío. Dicen que últimamente vive con un chico. Así que decidí ir a los lugares de mi infancia y visitar al viejo. Murió hace 2 días, dijo Ronaldo Crespo, entrecerrando los ojos. Llegas demasiado tarde. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó Armando. Lo enterraron esta mañana. Todo fue honorable. Los familiares vinieron de la ciudad, respondió el presidente. ¿Qué te pasa? No he tenido tiempo de despedirme, se lamentó Armando artísticamente, luchando contra el horror interior. Después de todo, sabía que no había parientes y tampoco ataúd. Lo enterraron así sin más. ¿Quieres algo más de mí? Si quieres entrar en casa, por así decirlo, para recordar el pasado, las llaves de la casa de tu abuelo están colgadas de un clavo junto a la puerta. No iré allí solo. No es conveniente. Y el niño probablemente se asustará, dijo Armando. No te preocupes. Los parientes del chico lo han llevado al pueblo. Está bien, le hizo señas Ronaldo Crespo. Bueno, entonces me iré, dijo Armando con calma, tratando de dar una apariencia casual. No hay nada que pueda hacer. Llego tarde. Llego muy tarde. Y Armando abandonó el lugar, recuperando el aliento mientras se marchaba. ¿Qué resulta?, razonó, mientras deambulaba por el sendero, que el viejo fuera enterrado tan rápidamente, como si hubieran cubierto sus huellas. ¿Y por qué me mintió sobre Daniel? Resulta que el presidente es una persona de interés. ¿Y quiénes son esos parientes que están registrando la casa? Ronaldo Crespo parecía insatisfecho, así que sus cómplices no encontraron lo que buscaban, o tal vez a alguien. Y entonces cayó en la cuenta Armando. Buscaban al propio Daniel. Pero, ¿para qué le necesitaban esos ninjas? Había que resolver esta cuestión urgentemente, porque era evidente que perseguían al niño, lo que significaba que Daniel estaba en peligro. Al darse cuenta de ello, Armando decidió acudir en busca de la información a alguien que estaba directamente implicado en la vida de Daniel, su vecina Claudia. A Armando no les resultó difícil encontrar la casa de Claudia. Su choza no estaba lejos de la vivienda del abuelo Andrés. Desde lejos, Armando vio una esbelta figura femenina. Cuando se acercó, vio a una joven esbelta que intentaba arreglar una vieja valla caída que separaba el huerto de la carretera. Ni un solo hombre que pasara por allí se detuvo a ayudarla. ¿Qué clase de gente vive aquí? Es un manicomio, pensó Armando indignado. Mientras tanto, Claudia, que era ella, intentaba clavar un enorme clavo en un listón podrido.
Pero el martillo, en las ineptas manos de la mujer, no dejaba de dar en el blanco equivocado o de torcer el clavo. La mujer, agotada, se sentó junto al camino, apoyó la espalda en la valla rota y se echó a llorar. «Dame», dijo Armando, y cogió el martillo de las manos de Claudia. «Ahora lo arreglaremos. Y no hay por qué llorar. La gente tiene tanto dolor a su alrededor, y tú estás llorando por una estúpida valla». «No es ninguna estupidez. La puso mi padre», dijo Claudia, sollozando. «La culpa es mía por no cuidarla. No tenía más tiempo para ello. Tengo una casa y estoy criando sola a mi hija. ¿Crees que fue fácil para mí estar sin marido? Por cierto, también estoy criando solo a mi hijo. Solo tengo un perro, pero tampoco es fácil en la ciudad», respondió Armando. La valla estaba reparada, las tablas estaban derechas y el poste ya no estaba torcido. «¿Cómo te llamas?», preguntó Claudia. «Armando», respondió él. «Y tú te llamas Claudia, ¿verdad?». «¿Cómo lo sabes?», se sorprendió ella. «Un secreto», sonrió Armando. «Vamos dentro, te daré un poco de leche fresca», sugirió Claudia. «Es un pecado dejar que tales ayudantes se vayan con las manos vacías». Armando aceptó encantado, sobre todo porque tenía una excelente oportunidad para aprender más sobre Daniel y su abuelo. Después de beberse un vaso lleno de leche y comer pastel de cebolla, Armando se frotó el bigote de leche e inició su propia conversación. «¿Ya no vive aquí el abuelo Andrés? He oído decir que tenía un nieto a su cargo», empezó Armando con cautela. Claudia se volvió y miró a Armando con atención, como si intentara comprender si aquel hombre había acudido a ella con pensamientos puros. Al parecer, algo en Armando le inspiró confianza e hizo una señal para que hablara en voz baja. «No le digas a nadie lo que voy a decirte», susurró Claudia. «Pero Daniel no es nieto del abuelo Andrés. Hace casi 8 años, su abuelo lo encontró en el bosque cuando hacía un recorrido. El bebé yacía en una cesta, cubierto con ramas, pero quien escondió al niño calculó mal. Empezó a llorar a gritos. Así lo encontró el abuelo Andrés. Lo recuerdo muy bien. Cuando mi padre aún vivía y yo era una niña, llevaba leche para el bebé, para cuidarlo, mientras mi vecino se iba a hacer trabajos en el bosque. No sé cómo ocurrió, pero el niño estaba registrado como pupilo del abuelo Andrés y no lo denunciaron a la policía. Creo que no fue sin la ayuda del presidente. Y él no hace nada por nada. Sí, el abuelo Andrés quería mucho un nieto. Él mismo nunca había tenido hijos. Llamaron al bebé Daniel. «¿Y de dónde salió Daniel? ¿Del bosque?», preguntó Armando. «¿Quién sabe?», Claudia se encogió de hombros. «Entonces yo era joven y no pensaba en ello. Pero hace 3 días, unas personas vinieron a ver al abuelo y le exigieron algo. No supe exactamente qué, pero el vecino les echó, amenazándoles con apuñalarles con una horca. Pero el abuelo era un hombre tranquilo. Así es como se altera un hombre. Creo que fue la discusión lo que lo hizo sentir mal. Y ayer la misma gente estuvo hurgando en su casa. Los vi por la ventana, buscaban algo. Fue entonces cuando Daniel desapareció. Y entonces Armando se convenció finalmente de que los bandidos querían al chico. Pero, ¿por qué? Sus pensamientos se vieron perturbados por un ruido en la entrada de la casa. Inmediatamente, la puerta principal se abrió con estrépito. «¡Claudia, Claudia!». Un hombre borracho, de pelo desgreñado, que parecía más un oso que un hombre, irrumpió en la casa. «¿A quién tienes ahí?». «Me han dicho que tienes invitados». «¿Qué invitados?». «Un hombre arregló mi valla, que tú rompiste». La gente se lo dijo. «Tus amigos de copas». «Hola». Armando trató de ser cortés, pero nadie se dio cuenta de su nobleza. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres una bofetada en el cuello? ¿Crees que una mujer divorciada de su hombre puede atraer a sus amantes?». Toda la ira del hombre oso cayó sobre Armando. «Estás aquí sentado, guapo. ¿Sabes quién soy yo? Soy un granjero», declaró orgulloso el borracho y se golpeó el pecho. «Ernesto, cálmate, no es un amante», le reprendió Claudia. «Llevamos 2 años divorciados. No vengas aquí, ni siquiera necesito tu pensión alimenticia». «Tú eres mi mujer», rugió furioso Ernesto. «Déjalo salir y yo me encargaré de ti. Aprenderás a no traer hombres extraños a casa, zorra».
Cuando quiera me iré entonces, dijo Armando con calma. Y Claudia no es de tu propiedad, ¿entendido? Vete por tu cuenta. Te lo han dicho claramente. Claudia lanzó una mirada de odio a Ernesto, y Armando se dio cuenta. No podía dejar a una mujer en apuros. No es esa clase de hombres. Además, la bonita y frágil Claudia había conseguido caerle bien. «Vamos, salgamos», gritó Ernesto. «Vámonos, si no entiendes mal», sonrió Armando. Su servicio en las tropas aerotransportadas le había enseñado mucho, así que Armando estaba confiado. Apenas salieron al patio, Ernesto agarró una palanca y de la nada se lanzó contra Armando. Ya iba contra las reglas. Dicen que no hay sustituto para una palanca. Díselo a los valientes de las fuerzas de desembarco. Les harás reír. Con un hábil movimiento de una mano, Armando le arrebató la palanca a Ernesto e hizo un barrido rapidísimo. El pesado granjero cayó de bruces en el barro y aulló de rabia. Ernesto atacó de nuevo, pero fue derrotado por un ligero lanzamiento de cadera. El granjero se lanzó a Armando y lo tiró al suelo con nuevas técnicas cada vez. Pirata ladró y arremetió, pero Claudia lo sujetó firmemente por el cuello. Medio pueblo se reunió para ver el espectáculo. Para muchos fue como un bálsamo en el alma, así que la gente odiaba al patán y abusador de Ernesto, y los chicos aplaudían y gritaban hurra. Cuando el ahogado Ernesto, gritando maldiciones, subió a su tractor y se marchó. Sin saber el camino, los niños rodearon a Armando. «Señor, enséñame algunos trucos». «Oiga, ¿de dónde eres?», le admiraban. «Tienen que ir al ejército. Allí se los enseñarán todo, chicos». Armando sonrió cansado y llamó la atención de Claudia, que se llenó de orgullo. Nunca nadie había dado la cara por ella. Después de divorciarse de Ernesto, había odiado a los hombres, pero ahora estaba convencida de que había muchos hombres nobles y fuertes como Armando. Entonces, solo había tenido mala suerte. Armando volvió a entrar en la casa, y Claudia empezó a trabajar en la cocina y a poner la mesa. Una niña de unos 5 años ya estaba sentada en la cocina. «¿Cómo te llamas, preciosa?», preguntó Armando. «Soy Natalia, y mamá me ha dicho que te llamas Armando». «¿Has pegado a mi padre?», preguntó Natalia con seriedad. «Tuve que hacerlo, lo siento», empezó a justificarse Armando ante la niña. «Se lo merece», concluyó de pronto la niña. «Pegaba a mi mamá y a mí también, justo aquí». Y Natalia señaló la cabeza y la espalda. Armando se quedó estupefacto. ¿Cómo se le podía levantar la mano a una mujer y menos a una niña? Se le ocurrió una idea. «Escucha, Claudia, empecemos a tutearnos. Ahora que estamos hablando, ¿por qué no se mudan Natalia y tú a la ciudad? Porque Ernesto no te dejará en paz ahora. Porque Ernesto no te dejará en paz ahora. Te hará daño. ¿Qué estudiaste?» «Fue hace mucho tiempo y no ejercí mi profesión. Estudié para veterinaria, con solo sobresalientes», dijo Claudia, y pensando añadió: «Sí, ahora estábamos definitivamente jodidos. Todo el mundo le tiene miedo. Ni siquiera se acercan a mí, porque tendrían que vérselas con este loco. ¿Has visto cómo luchaba contra la valla? Los hombres no me ayudan, porque enseguida les darían una paliza. Pensé que me inclinaría ante él para ayudarlo, pero se llevó la peor parte. Me habría ido de aquí hace mucho tiempo. Pero ¿a dónde iría? No tengo dinero ni contactos en la ciudad». «¿Y por qué no yo, por ejemplo?», dijo Armando. «Ven conmigo cuando se te ocurra, incluso ahora mismo. También te ayudaré con un trabajo. Soy médico, de verdad, y también conozco a algunos veterinarios. ¿Qué me dices?» «Ok, tengo miedo de dejarlo todo», admitió Claudia. «No tengas miedo, porque te ofrezco ayuda. Al principio vivirás en mi casa, y para que no dudes, te contaré un secreto. Daniel vive conmigo, y él te conoce, así que les será más fácil estar juntos. También tengo un hijo Alberto, y Pirata, un perro que también encontré», sonrió Armando. Y Armando contó cómo había conocido al niño, y qué gente poco amable lo estaba buscando. Claudia se quedó helada, y en silencio durante un buen rato. Se sentó y miró a Armando con atención. «Pensaré en lo que has dicho», dijo en voz baja, «pero mientras tanto tengo que poner en orden mis asuntos». Cuando Armando se estaba preparando para irse, Claudia se preocupó y empezó a prepararle la comida.
Metió en una gran cesta un tarro grande de leche, un trozo de mantequilla, crema agria y requesón, y lo llenó todo con un montón de pasteles. «Toma algo casero. Al menos comerás, pobrecito», susurró Claudia. Tenía los ojos húmedos. Y Armando se marchó. Mirando de vez en cuando hacia atrás. Pirata corría a su lado, con la barriga llena. La pequeña Natalia le dio de comer una docena de tartas y 5 huevos. Armando y Pirata llegaron a casa cuando ya era oscuro. Los niños ya se estaban preparando para irse a la cama, así que correteaban por la casa en camiseta y pantalón de pijama, sin acceder a las súplicas de la cuidadora para que se calmaran y se fueran a la cama. «Ha llegado papá», exclamó Alberto. «¿Dónde estabas? ¿Por qué has tardado tanto?» «Sí», dijo la vecina con resentimiento. «¿Por qué has tardado tanto? Habíamos quedado en 3 horas». «Siento el retraso, abuela María», se disculpó Armando ante la anciana, «pero ha ocurrido así». La vecina no guardaba rencor a Armando. Recordaba perfectamente cómo había sufrido por la pérdida de su esposa. «Vamos», hizo un gesto con la mano. «La próxima vez al menos llama». La abuelita María recibió algunas de las provisiones del abuelo que Claudia le había dado por su trabajo. La anciana se alegró, aunque rechazó las golosinas. «Tómalo, tómalo», le instó Armando. «Todo es fresco y natural. Y habrá demasiado para mí y los niños. Hay una cesta enorme. He conseguido llegar a casa con ella». Daniel, oliendo el aroma autóctono de la comida del pueblo, se abalanzó sobre las tartas y el requesón como un lobo hambriento, seguido de Alberto, que tenía fama de comer despacio. Los chicos se lo comieron todo a toda velocidad. Era un espectáculo digno de contemplar. De repente, Armando notó en el antebrazo derecho de Daniel una marca de nacimiento en forma de corazón del tamaño de 1 centavo. Esto hizo pensar a Armando que esta información podría ser útil. ¿Pero a quién dársela? ¿Quién podría ayudar a encontrar a los verdaderos parientes de Daniel? Y Armando se dio una palmada en la frente. Exactamente. Hay un policía conocido, el mayor Carlos Fonseca. ¿Cómo no lo había adivinado antes? Cuando los niños por fin se habían tranquilizado y acostado, Armando decidió aprovechar la oferta de ayuda del mayor. «Carlos Fonseca, es Armando Contreras quien te molesta. ¿Lo recuerdas?». Armando llamó al policía. «Claro que me acuerdo. ¿Qué pregunta?», dijo alegremente Carlos Fonseca en el auricular. «¿Necesitas mi ayuda? Adivino». «Tiene usted razón. La necesito mucho», admitió Armando. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó seriamente el policía. Y Armando se lo contó todo con lujo de detalles, sintiéndose comprendido al final de la línea. Quizá pueda comprobar a través de sus canales si un niño de unos 6 u 8 meses desapareció hace unos 7 años. Se llama Daniel, aunque el nombre no es muy importante. Pero tiene una cosa. Un gran lunar en forma de corazón en el antebrazo derecho. Ahora mismo te envío su foto y una foto de ese lunar. Le enviaré una foto y una imagen de ese lunar. Bien, mañana me pondré en contacto con mis colegas e investigaré. Te mantendré informado», prometió Carlos Fonseca. Armando se alegró de que hubiera llegado el momento de poner fin a esta enredada historia que hacía infeliz al pequeño. Fue a ver a Alberto y Daniel, porque los chicos necesitaban que los vigilaran. Pero Armando no encontró nada de eso. Los 2 amigos dormían serenamente en sus camas. Armando recordó que no había comido casi nada desde que Claudia le había dado de comer. Se sirvió té caliente y dio un mordisco a un pastel. Estaba delicioso. Armando pensó que hacía mucho tiempo que no comía comida casera. La imagen de Claudia se alzó ante sus ojos. Definitivamente le gustaba aquella mujer, tan dulce y sencilla, sin esa desagradable pomposidad característica de muchas bellezas de ciudad. Y en belleza Claudia podía aventajar a cualquiera de ellas. Y además sin mucho maquillaje ni cirugía plástica. Los pensamientos de Armando se vieron interrumpidos por unos vacilantes golpes en la puerta. «¿A quién más ha traído la mala suerte? Es de noche. ¿No están mirando el reloj?», pensó Armando, irritado, pero abrió la puerta y se quedó de piedra. Delante de él estaban Claudia y su hija Natalia, con una pequeña maleta y un gato en las manos. El trío olía ligeramente a quemado. «No llame al timbre por si los niños ya estaban dormidos», dijo Claudia en voz baja. Su rostro estaba lloroso, igual que el de Natalia, y el gato desaliñado, al ver al extraño, escondió el hocico bajo el brazo de su pequeña dueña. «Entra rápido a la casa.
¿Qué pasa?, preguntó Armando sorprendido. Tuvimos un incendio. Era tan grande. La pequeña Natalia levantó las manos. El gato saltó y se acurrucó bajo el sofá. ¿Qué? ¿Qué incendio? Armando no lo entendía. Han prendido fuego a mi casa. Todo el mundo sabe quién lo hizo, pero no conseguirá nada. Ernesto lo hizo, pensando que correría él inmediato. Calculó mal. Claudia estaba indignada. Al menos quizás se apiadaría de su hija. Apenas saqué la vaca. Se la dio a un vecino a cambio de nada. Pero me dio pena la gata Dona. Déjala vivir con nosotros, dijo Armando. Ahora necesitamos un loro para ser completamente felices. Claudia se rió, pero era una risa entre lágrimas. Lloraba, y Natalia se apresuró a consolarla. Armando no sabía qué hacer. Vamos a tomar el té. Puedo invitarte a tus pasteles, dijo. Mira cómo me ha venido todo. Claudia sonrió. Gracias, Armando, dijo secándose las lágrimas. Lo siento, pero no teníamos a dónde ir. Ernesto tiene sus contactos en el pueblo e incluso en la ciudad. Es un hombre terrible, que solo pretende ser un alborotador del pueblo. Es astuto y traicionero. Ten cuidado. Ernesto adivinará a quién he venido a ver. Tiene ojos y oídos en todas partes. No me importan sus oídos, se rió Armando. Ya encontraremos la manera de tratar con él. Y ustedes mientras vivirán aquí. Tendrán una habitación separada. Siéntanse como en su casa. Después de que los invitados se hubieran arreglado y acomodado en una habitación separada, el piso de Armando se sumió en un silencio largamente esperado. Y solo la gata salió cautelosamente de su escondite para comerse la comida que cuidadosamente le habían dejado. Vaya, pensó Armando, quedándose dormido. Ayer mismo estábamos solos. Y no nos necesitaba nadie. Y hoy tenemos una casa llena de buena gente. Es estupendo. A la mañana siguiente, Armando se levantó temprano. Tenía que ir a trabajar. Le esperaba una operación complicada, pero cuando entró en el comedor, se encontró con un abundante desayuno. No había nadie en la cocina, y reinaba el habitual silencio somnoliento de la mañana. De repente, la cerradura de la puerta hizo clic. Presintiendo que algo iba mal, Armando corrió hacia la puerta. «Vamos, pirata, entra, pero no hagas ruido», dijo Claudia, y empezó a limpiar las patas del perro después de un paseo. Detrás de ellos caminaba un gato contento. «Vaya», dijo Armando en un susurro, para no despertar a los niños. «¿Cuándo te has levantado? Ni siquiera te había oído. ¿Y has tenido tiempo para preparar el desayuno?» «¿Qué dices?», respondió Claudia en un susurro. «Soy una chica de campo. Estoy acostumbrada a levantarme temprano e ir detrás del ganado. No puedo tumbarme de espaldas cuando la vaca no está ordeñada y los cerditos no están alimentados». «Ah, ¿dónde está mi niño?», suspiró Claudia. «Nada, pronto irás a trabajar de veterinaria. No te aburrirás. Cuando lleve a Pirata a vacunar contra la rabia. Allí ya sabes qué colas. Es mucho trabajo, como a ti te gusta», se rió Armando. Después del desayuno, Armando se despidió de Claudia hasta la noche y se fue a trabajar con la mente tranquila. Por primera vez, no tenía miedo de dejar a su hijo con otra persona. Y Claudia no era una extraña para Armando. Se había encariñado con su alma y la comprendía perfectamente. Y en cuanto al hecho de que Alberto se asustara de una mujer extraña, su padre no se preocupó. Claudia era bien conocida por Daniel, y eso era suficiente. «Armando Contreras», dijo temerosa la enfermera de guardia. «Le llama el médico jefe». El desprevenido Armando se dirigió enérgicamente al despacho del jefe. «Pase», dijo el médico jefe, cuando Armando llamó con tacto a la puerta. «¿Quería verme?» «Así que, Contreras, has recibido una queja de un tal Quiroga, que le diste una paliza delante de toda la gente honrada. Brutal y sádicamente me causó sufrimiento físico y moral. Eso dice textualmente la denuncia. Y usted sabe que en nuestro hospital hay una norma. Si hay una denuncia, el médico queda suspendido de operaciones y citas con pacientes. Así que, Contreras, estás temporalmente suspendido de la práctica», concluyó el médico jefe. «No he oído hablar de tal regla. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, el propio Quiroga me atacó en estado de embriaguez. Además, golpea a su mujer y a su hija, y luego incendió su casa». Armando estaba indignado.
Y tú no deberías haberte metido en familia de otra persona, gritó de pronto el médico jefe, levantándose de su asiento. Ofendiste a un hombre respetable y estás aquí, discutiendo tus derechos. Hoy estás de guardia en lugar de Álvarez. Vete o te despido. Es injusto que consientas a los alborotadores y a los groseros, dijo Armando, y dio un portazo. Los colegas miraron a Armando con cierto temor. Al parecer el médico jefe había conseguido intimidarlos. Bueno, eso es problema de ellos, si se dejaron llevar por el alma corrupta, pensó Armando. El médico jefe no era reacio a los sobornos. Todos en el hospital lo sabían, y ahora afectaba a Armando. Era obvio que el ver a Ernesto había conseguido poner al médico jefe de su parte. Pensando que el médico jefe podría despedirle, Armando llegó a la estación veterinaria, recordando a Claudia. Decidió entrar y probar suerte. Hola, Armando, se dirigió al viejo médico. ¿No necesitará un veterinario por casualidad? Pero no soy yo, sino una amiga mía, muy buena persona. El veterinario se salpicó las manos. Sí que lo necesitamos, señor. Tenemos 2 personas que se han trasladado a otra ciudad, y los jóvenes no tienen prisa por venir aquí, se quejó el médico. Entonces tiene suerte, dijo Armando. Una joven vino aquí desde el pueblo, y quiere trabajar como veterinaria. Qué bien, la esperaré con impaciencia, se alegró el anciano, y empezó a estrechar la mano de Armando. Usted que es nuestro salvador. Bueno, ¿qué haces? Armando incluso se sintió incómodo. Ella vendrá hoy. Antes de que Armando pudiera despedirse del veterinario, Carlos Fonseca lo llamó. Armando, no tienes idea de lo que he descubierto, pero esto no es para una conversación telefónica. Te espero urgentemente en mi despacho. Sin saludarlo, Armando fue a la policía, donde le esperaba una conversación intrigante. Carlos Fonseca estaba muy animado y radiante de alegría. ¿Se lo imagina? Hace unos 8 años, el hijo de nuestro alcalde desapareció. Un niño llamado Edel. Por supuesto, el nombre ya no importa. Pero esto es lo más importante. El hijo del alcalde tenía una marca de nacimiento en forma de corazón, exclamó Carlos Fonseca. El padre y la madre, afligidos, siguen buscando a su hijo. Pero, ¿cómo puede perderse el niño?, preguntó Armando. Se lo robaron a su madre directamente del cochecito. Simplemente corrieron detrás de ella, la empujaron por la espalda y cogieron al bebé. El alcalde era un importante hombre de negocios en aquella época, y su lucrativo negocio estaba a punto de ser arrebatado. Así que los competidores decidieron jugar sucio, utilizando al niño como tapadera. El alcalde incluso aceptó su condición, pero el caso es que ellos mismos perdieron al niño. Cuando estaban escondidos en el bosque, metieron la cesta con el niño debajo de unos arbustos y se fueron a lavar. Sí, según ellos, buena suerte, y a su regreso no pudieron orientarse y encontrar el lugar donde dejaron al niño. ¿Te imaginas qué habría sido de aquel niño si el abuelo no lo hubiera encontrado entonces? Esa es una historia de detectives para ti, concluyó Carlos Fonseca, satisfecho de sí mismo. ¿Qué giro?, se sorprendió Armando. ¿Sabe el alcalde lo del hijo? Todavía no. Decidí contarte todo primero. Ahora iremos juntos a verle. El alcalde, Emilio Castellanos Almaguer, era conocido como un hombre de principios e integridad. Tomó posesión de su cargo no hacía mucho tiempo, pero ya había recibido ofertas con planes deshonestos de enriquecimiento, a los que dio un fuerte rechazo. Cuando le informaron que un médico y un policía querían verle, se sorprendió. Buenas tardes, le saludó. ¿Qué les trae por aquí? Hola, comenzó Carlos Fonseca. Hoy he planteado el caso de la desaparición de su hijo. No me andaré con rodeos. Su Edel está vivo, solo que ahora se llama Daniel. Ahora está en casa de Armando Contreras. El policía se volvió hacia Armando y le contó al conmocionado padre la complicada vida de su hijo perdido con todo lujo de detalles, empezando por el momento en que salió a pasear con su perro por la orilla del río. Tras escuchar la historia de Armando hasta el final, Almaguer se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. El corazón del padre no podía soportar tanta presión. ¿Dónde está?, se limitó a preguntar Emilio Castellanos. Los hombres se levantaron en silencio y se fueron a casa de Armando.
Cuando entraron en el piso, el aroma a patatas fritas y carnes les llegó a sus narices. Los niños se sentaron a la mesa del comedor y comieron el asado con gusto. Al principio, Emilio se quedó desconcertado. No esperaba ver a dos niños de la misma edad a la vez, pero el corazón de un padre le decía quién era su hijo, sobre todo porque era una copia de su mujer. Daniel, llamó Emilio en voz baja, soy tu padre. Llevo mucho tiempo buscándote, y hoy te he encontrado. Daniel dejó el tenedor y miró fijamente a Emilio. ¿De verdad eres mi padre? Le temblaron los labios. Es verdad. Y también tienes una mamá, amable y hermosa. Las lágrimas rodaron por el rostro de Emilio. Daniel saltó de la mesa y se lanzó al cuello de su padre. A través de las lágrimas se lamentaba infantilmente, recordando todos sus problemas y llorando al que fue su abuelo. Vamos a casa, le dijo Emilio a su hijo. Daniel miró a Armando. Ve, dijo y abrazó al niño. Cuando Emilio y su hijo se marcharon, Carlos Fonseca se quedó para escuchar las quejas de Claudia y las sospechas de Armando. Prometió tomar medidas y se marchó. Vaya, dijo Claudia, nuestro Daniel es el hijo del alcalde. ¿Cómo le ha ido la vida? Y tú serás veterinaria mañana, sonrió Armando. Aquí tienes la dirección, te esperan allí. Por la noche, todos estaban viendo la televisión. Había una noticia de última hora que decía que el alcalde había sido atacado. Armando corrió al hospital. Se estaba llevando a cabo una operación. Salió un cirujano exhausto. Armando, te necesitamos. La bala le ha dado en el corazón. Armando corrió al quirófano. Había conseguido salvar a Emilio, pero necesitaba un tipo de sangre poco común para recuperarlo. No había tal tipo de sangre en el almacén. Voy a ayudar, tengo ese tipo de sangre, dijo Armando. Vaya, por cierto, tú y el alcalde se parecen. Veamos si son parientes lejanos, sugirió el cirujano. 24 horas después, Emilio se encontraba estable e incluso podía hablar. Mientras tanto, Armando fue informado de que la prueba de ADN demostraba que estaban emparentados por sangre. Emilio y él eran hermanos. Resultó que habían sido separados de bebés en el orfanato y entregados a diferentes familias de acogida. Se lo contaron al propio Emilio. Hola, hermano, dijo Emilio cuando Armando entró en su habitación. Me alegro mucho de no estar solo ahora. El propio destino te envió a mí. Encontraste a Daniel, me has salvado, y tú eres mi hermano. Yo también estoy feliz, pero cuidado, no te preocupes tanto. Cuando seas lo suficientemente fuerte, tendremos tiempo para hablar. E iremos a ese pueblo donde vivían Daniel y su abuelo. Es tan hermoso allí. Te encantará. Ahora descansa. Y Armando salió. Una hora más tarde, Carlos Fonseca le informó de que los involucrados y autores de los nefastos hechos habían sido capturados y serían castigados. Y junto con ellos, y el granjero Ernesto Quiroga, así como el presidente, que sabían de todo y estaban al tanto de todo. 3 días más tarde, el médico jefe corrupto fue destituido de su cargo. Y ya por la noche, los colegas felicitaron a Armando por recibir el merecido puesto de médico jefe del hospital de la ciudad. Un mes después, cuando el recuerdo de los terribles sucesos se habían desvanecido, las dos familias se reunieron en la casa de descanso del pueblo, que era la casa del abuelo Lyon. Daniel, Alberto y Natalia estaban jugando en el patio, y los adultos estaban poniendo la mesa. Cuando Claudia abrió la panera, vio una caja de terciopelo rojo, con un anillo de bodas dentro. Claudia se dio la vuelta. ¿Quieres casarte conmigo? Armando estaba de rodillas ante ella. Sí quiero. Claudia se echó a reír. Resultó que todos, menos ella, sabían que Armando le propondría matrimonio, así que empezaron a aplaudir con fuerza y a felicitar a los jóvenes. Claudia se acercó a Alberto, que lo miraba todo con ojos de admiración. ¿Quieres ser mi hijo? Te querré mucho, mucho. De acuerdo, mamá, dijo Alberto en voz baja, y abrazó a Claudia. Y se hizo el silencio. Todos tenían miedo de espantar la felicidad que por fin había llegado a la familia. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte al canal, dale like, activa la campana de notificaciones, comenta, comparte y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.